Gracias, congresista. El congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los colegas, las personas que nos acompañan. Lucía, un placer tenerte aquí. Y las personas que acompañan también a la señora viceministra. Bueno, sí, pues este es el país de los vivos. País de los vivos, donde muchas veces mucha gente se inscribe, como hemos visto, probablemente por la necesidad de pobreza. Pues es el país de los vivos, hemos visto los agroindustriales lo que han hecho con el agrobanco, lo que han hecho con COFIDE, ¿no? Entonces el país, tenemos que ordenar el asunto. Concuerdo completamente, creo que es importante lo que ha anunciado don Pedro Lechea. Al final, por favor. Lo que ha anunciado al final, pero lo que sí no considero, señor presidente, es que se hable del ADN para identificar lo que uno siente y lo que uno es. Hay una discusión que vamos a tenerla seguramente en su momento. Yo le pediría, presidente, que traigamos a algún especialista en ADN para que explique qué cosa es eso, de qué se trata, para que no estemos hablando situaciones que no tienen lugar y nos amparemos en una situación que no es clara. Ahora voy a dirigirme, disculpe, señora viceministra, voy a dirigirme a usted. Tengo básicamente 3 observaciones que me preocupan. En primer lugar, tenemos que adaptarnos al cambio climático, está claro, tenemos que hacer actividades de mitigación, aunque no nos corresponde tanto en realidad. Pero bueno, ¿qué es lo que se va a hacer, lo que está haciendo el Ministerio en realidad en relación a el tema de en la Amazonía? Allí el problema es la deforestación. Esto genera gases de invernadero, genera una serie de situaciones y es uno de los grandes frentes o potenciales frentes de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque es el último espacio del mundo con agua que finalmente va a ser o está dentro de los planes de algunos inescrupulosos de que sean tierras agrícolas, porque definitivamente es un lugar que queda en el mundo para poder hacer agricultura. El resto son o desiertos o zonas polares, ¿no? Entonces, y la diversidad que alberga, la humedad ambiental que provee al planeta, el 20% de la humedad sale de allí, entonces el impacto de deforestar la Amazonía es muy grande. Pero aquí tenemos el Grupo Melca, el Grupo Romero, deforestando tierras de bosques primarios, bosques secundarios, contra lo que dice la normatividad, el tema del el país de los vivos, pues está el tema del mercado de tierras, que finalmente lo que hacen es ayudan a conseguir carreteras como las que hemos aprobado en este Congreso, para que entren inclusive a las áreas protegidas y lleguen colonos pobres, se adueñen de esa tierra y después entran al mercado de tierras vendiéndola barata porque ya esa tierra no sirve. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Porque eso sí es un impacto directo a la contaminación de nuestro planeta. Y además, recuerden que el 90% de la madera peruana es ilegal, el 25% de la caoba que entra a Estados Unidos es ilegal, sale de contrabando de Perú, así, entonces hay una serie de situaciones de vivos, ¿no? En el país en el cual tenemos que tener en consideración cómo este reglamento va a resolver ese problema. En segundo lugar, en la región andina tenemos un problema básico, que es el problema del agua. El agua, allí es donde se recoge el agua para irrigar las costas, pero allí tenemos un problema porque tiene un gran pendiente, alta escorrentía, alta sequedad también por la condición montañosa, y entonces el agua se constituye en un elemento importante. Pero allí están las minas, están varias otras ciudades, ¿no?, que son los principales contaminantes del líquido elemento. Y las actividades que se han desarrollado, donde más se han desarrollado las actividades de adaptación al cambio climático, es en la región andina, ¿no? La siembra y cosecha de agua y todo el manejo de pasturas, de praderas, etcétera, etcétera. Pero cuando viene el ministro de Agricultura y nos muestra qué es lo que están haciendo en siembra y cosecha de agua, resulta que lo que están haciendo no es ni siembra ni cosecha de agua. Es simplemente hacer reservorios para riego, que tienen una función muy distinta. Entonces, el Ministerio del Ambiente debe entender que en realidad la siembra y cosecha de agua es para infiltrar el agua, recuperar acuíferos, mejorar las condiciones de vegetación, aumentar la masa radicular, o sea, la rizósfera, y potenciar la productividad vegetal de la zona para retener el agua posteriormente, pero no ocurre eso. Entonces, ¿cómo están articulando dentro de este plan de cambio climático para recuperar praderas, que finalmente son los elementos principales en la región andina? ¿Cómo van a hacer para que se materialicen estas actividades y no se hagan las barbaridades que está haciendo el Ministerio de Agricultura en algunos casos, como el caso de siembra y cosecha de agua, que además discrecionalmente en lugares que a veces no correspondería, ¿no? Entonces allí hay una segunda pregunta en relación a esto. En tercer lugar, en la costa.
Bueno, en la costa recibe el agua de los Andes, pero hay un sobreuso del agua de las aguas de los acuíferos, del agua subterránea, un despilfarro tremendo. Las ciudades como Lima o Arequipa, Tacna, usan agua en discreción. ¿Cómo van a controlar esto? Porque en realidad esto empieza a afectar mucho más los problemas, ¿no? En el caso de Tacna, bueno, es patético, 60% del agua se pierde, esa agua en la ciudad se pierde 60% del agua domiciliaria y no tienen agua. Entonces, una serie de situaciones allí que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la mayor cantidad, la menor disponibilidad de agua que está habiendo en estas zonas, pero que sin embargo continúa en el despilfarro y que yo creo que son actividades básicamente de gestión, pero allí el tema, ¿no? Y una pregunta final. Nosotros somos un país signatario de la Convención Antártica. Y entiendo que por derecho nos corresponde un territorio equivalente de uso, por lo menos, no sé si soberano, pero de uso bastante grande. ¿Tenemos alguna actividad en relación a la conservación de la Antártida, en relación al cambio climático y todas las implicancias con la capa de ozono? ¿O estamos haciendo algo en relación a ello? Porque creo que tenemos un interés fundamental en este territorio en disputa, digámoslo así, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Sí, congresista, siga con la interrupción, pero antes quiero saludar a la congresista Tania Pariona. Ya. Gracias. Para aclarar conceptos nomás, el tema de Agrobanco fue un cambio estatutario, estaba estudiando el asunto, en que se atrajo y se buscó traer clientes agroindustriales para mejorar el perfil del banco y pedir un crédito adicional. Todo eso fracasó, pero nunca debió Agrobanco cambiar los estatutos. Es un tema que pronto estaré poniendo la denuncia correspondiente. No puede ser que Agrobanco cambie los estatutos, busque clientes, mejore el perfil del banco y salga a buscar un crédito cuando el problema ya venía por una mala estructura de créditos agrarios, cosas que he dicho en la Comisión Agraria. Simplemente para aclarar ese tema. Pero nuevamente en Estados Unidos el criterio básico para ser determinado pueblo originario va por ADN. Te lo digo por una compañía peruana, conozco gente que tiene asociación con estos pueblos indígenas norteamericanos y el criterio, yo les pregunté, ¿cuál es el criterio? ADN, para ser considerados, para evitar justamente la viveza. Ese detalle te lo digo porque lo conozco. Por favor. Congresista Ceballos. Miren, lo que pasa en Estados Unidos no están definiendo, lo que están definiendo es el parentesco. O sea, si soy hijo de fulano y me corresponde heredar porque hay un tema de tierras allí también. Eso es lo que están haciendo. Y le voy a recordar con esto Lechea que entre los chimpancés y nosotros hay 1.1% de diferencia genética, por si acaso. Gracias, presidente. Gracias, simplemente para contestarle lo del chimpancé, yo estoy seguro de eso, pero hoy día el ADN es uno de los criterios fundamentales en la línea materna, a través de quién se nota quién está. O sea que ese tema sí se puede decir de quién es familiar. Yo sé que el tema es interesante y que además la evaluación del ADN o no también es importante, pero para esta situación pondremos en discusión, pero eso no está en discusión, sino más bien está el reglamento de la ley del cambio climático. Así es que yo les voy a rogar, por favor, ceñirse al tema, ¿ya? Sin que esto signifique que puedan tener opiniones diferentes. Congresista Tania Pariona. Sumak puncha okachun, presidente, Chaynallata Llapayanchik, congresista Masiko Pasari. Muy buenos días con todos. Saludando la presencia de la viceministra que viene a dar cuenta del proceso participativo de elaboración del reglamento sobre la ley marco sobre cambio climático. Presidente, no quiero dejar pasar la oportunidad. Creo que es importante que los miembros de la comisión tengamos claridad respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y lo invito al congresista Olaichea que pueda revisar el convenio 169. En el artículo 1 y 2 habla justamente de los criterios de identificación a los pueblos indígenas, la condición subjetiva, pero también la condición objetiva, y en ninguna parte del convenio se habla de prueba de ADN. Estados Unidos no ha ratificado el convenio 169, y en Estados Unidos hay indígenas reconocidos y no reconocidos precisamente porque se opta por este criterio del ADN, y hay pueblos indígenas en Estados Unidos altamente vulnerables.
Presidente, a lo que vamos, creo que es otro debate en relación a cómo en nuestro país responde y cumple con el estándar internacional en materia de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que en ese sentido la autoidentificación es un avance importante en nuestro país. En relación al reglamento, presidente, yo saludo que se hayan desarrollado los talleres descentralizados consultando con diferentes sectores sociales organizados, instituciones públicas privadas. Creo que es importante resaltar también la necesidad de llevar a cabo un proceso de consulta, tal y como lo han pedido los pueblos indígenas. Tenemos la experiencia de la reglamentación de la ley forestal, si no estoy mal, pero además consultas previas respecto a otros temas, como por ejemplo el de la política nacional de educación intercultural bilingüe. No vamos a empezar de cero, hay un proceso previo, un antecedente positivo, y no estaría de más que esta reglamentación pase por un proceso similar de consulta con los pueblos indígenas. Si bien los talleres descentralizados han logrado convocar a un conjunto de actores, no todo el país tiene conocimiento, no todos los pueblos indígenas en general están al tanto de lo que contiene la reglamentación y de cómo van a participar, sabiendo que son los sujetos impactados por hoy el cambio climático, presidente. En la zona andina nosotros tenemos un gran déficit hídrico y no estamos haciendo nada, siquiera de los gobiernos locales, para involucrarse en este tema. Hay una serie de preocupaciones por parte de los agricultores, por parte de los pobladores de la zona andina respecto al agua. Y aquí traigo a colación lo que decía nuestro colega Horacio Ceballos. ¿Cómo se garantiza, por ejemplo, en cuanto a los conocimientos tradicionales, ancestrales para adaptación y mitigación al cambio climático? Ayacucho tiene una experiencia de más de 20 años de haber desarrollado la siembra y cosecha de agua de lluvia, una tecnología ancestral combinada con la modernidad ha demostrado que es capaz de regenerar ecosistemas, de recuperar fuentes de agua, de recuperar ojos de agua, y creo que sería realmente positivo que en la reglamentación se plantee de algún modo cuál es ese mecanismo para que estos conocimientos y estas experiencias no queden sueltas. Y creo que sería también importante resaltar en la reglamentación cómo las mujeres tienen garantizado su derecho a participar, a opinar, a tomar decisiones. Existe un plan de igualdad de género y cambio climático. Nuestro país participa en distintos escenarios internacionales. De hecho, hay parlamentarias de Fuerza Popular que han participado en eventos al respecto, aunque no coinciden con el tema de género, pero participan, lo más curioso. Pero, presidente, creo que sí es realmente un desafío lograr que este reglamento refleje lo que nuestro país aspira como garantizar, por ejemplo, el desarrollo sostenible, las políticas en cuanto al agua y a los procesos de adaptación considerando los conocimientos ancestrales. Y mi pregunta concreta es cómo en la reglamentación se ha previsto llevar a cabo estas iniciativas, ¿no?, de manera tal que los pueblos indígenas sepan los mecanismos por ejemplo, lograr que sean incluidas sus iniciativas, sus buenas prácticas, pero también las mujeres. Las mujeres, presidente, son depositarias de mucha sabiduría y hoy vienen asumiendo roles importantes en este tema del cambio climático. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, congresista Pariona. Hemos terminado con el rol de oradores y les quiero decir que nos hemos quedado nuevamente sin quórum en nuestra comisión y bueno, vamos a continuar con esta sesión. El oficialismo nos ha dejado sin quórum. No. Bueno, pero yo quiero hacer también una intervención, viceministra. El día sábado, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas ha dado un informe especial sobre el calentamiento global y estamos hablando de una evaluación del 1 grado centígrado, pero ahora estamos en tendencia a 1.5. Y una de las conclusiones contundentes es que ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global, que estamos hablando de 1 grado centígrado, ¿no? Y con condiciones meteorológicas más extremas, ¿no? Crecientes niveles del mar,
crecientes, un deshielamiento de los glaciares. Por lo tanto, estamos viendo, por ejemplo, la situación de esta laguna de Palcacocha, en Huaraz, donde los volúmenes de agua de esta laguna han crecido tremendamente, y creo que también va a ser parte de lo que vamos a proponer. Hubiera sido bueno hacer un acuerdo conjunto acá, pero no se va a poder. Pero desde luego, desde la presidencia vamos a intervenir ahí también por el peligro que existe para el pueblo de Huaraz. Y que este informe realmente es un informe que coincide con lo que está sucediendo en nuestra realidad peruana, que somos el tercer país más vulnerable como consecuencia del calentamiento global, del cambio climático, y estamos discutiendo precisamente el reglamento de esta ley. Y creo que acá lo más importante no solamente es que, como el propio reglamento en la prepublicación que se ha hecho, toma en cuenta para la formulación, actualización de políticas, estrategias, planes, programas, si bien con las autoridades sectoriales, pero también debería de incluirse de manera permanente la asistencia también de los pueblos indígenas interesados que tienen permanentemente su participación. Igualmente, cuando se habla de consolidar, difundir en el artículo 6, no se está tomando en cuenta de qué manera van a participar los pueblos en esa difusión. Y sería bueno incorporar también ese aspecto. El otro es el artículo 7, donde habla de cómo promover espacios participativos, efectivos, oportunos, continuos y descentralizados en los procesos. Y si nosotros hacemos una revisión del convenio 169, ¿no? Ahí vamos a ver que proponemos que no solo se trate de promover, sino de implementar mecanismos de participación especialmente para los pueblos indígenas. Y también recordemos que es un caso que no se trata solamente de una participación ciudadana, sino de una participación de manera especial, ¿no? Por la situación de los pueblos indígenas. Bueno, el artículo 65 de la participación de los pueblos indígenas u originarios. Ahí vemos que las autoridades sectoriales, regionales y locales garantizan el derecho de la participación de los pueblos indígenas. Eso es lo que dice, pero lo que estamos planteando también es que, siguiendo las recomendaciones de la Relatoría de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sugerimos que se agregue en este artículo que la participación indígena también se da en la planificación y la vigilancia de las medidas adoptadas frente al cambio climático. Estos son lo que creemos que debería, viceministra, tomarse en cuenta, y el sentido más importante es cómo participan los pueblos indígenas, desde la consulta, la planificación, el informe, pero también en las medidas que se van a tomar. Y creo que ahí hay que consolidar esto. Y con respecto a esta declaración del grupo intergubernamental sobre cambio climático, ¿cuáles son las políticas concretas que va a liderar el MINAM, ¿no?, para no exceder el 1.5 grados centígrados? O sea, ¿qué hacemos desde acá? Yo sé que, como alguien decía, si quieres limpia la calle, empieza a barrer el metro cuadrado de tu puerta. ¿Qué vamos a hacer acá con respecto al cambio climático? ¿Qué medidas vamos a tomar o qué se está planteando? ¿Y qué rol jugamos también desde el Congreso para que se haga efectiva estas medidas? Sí, congresista Foronda. Aunándome a la pregunta que usted hace, presidente, ahorita acá tenemos la información de que el señor William Nordhaus y Paul Romer, actuales premios Nobel de Economía, han ampliado de manera significativa el análisis del alcance económico articulado justamente en la construcción de modelos donde explican cómo interactúa la economía del mercado, por fin,
con la naturaleza y los impactos del cambio climático, ¿no? Y están trabajando de manera innovadora, y por eso han sido premiados, esta integración del cambio climático con innovaciones tecnológicas en estudios macroeconómicos. Lo que ha dado, en resumen, este modelo cuantitativo son impuestos al carbón y también a otras industrias contaminantes. Si ya hay esta información, si hay científica, nada más y nada menos que el Premio Nobel de Economía, acá en el Perú tendremos alguna vez que tomar en cuenta y referencia este tipo de alternativas para implementarlas como políticas de Estado y también como impuestos que ayuden a mitigar a aquellos que están contaminando y destruyendo no solo los ecosistemas, sino poniendo en riesgo e incrementando las condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿no? Yo creo que sería interesante que pudiera tomar en consideración este tema y además sumarme al hecho de que no se trata desde mi punto de vista solamente una discusión del tema del ADN. Para mí puede ser un referente que utilizan en otro país, como Estados Unidos, pero en un país como el Perú, que es suscriptor del convenio 169, nos guste o no, hay un marco referencial sobre el tema de ejercicio de derechos a la consulta y también a la autodeterminación, que está ratificado en la misma ley de consulta previa. Por lo tanto, consideramos que el tema del PPL vivo viene por otro lado, en el sentido de poder ignorar a quienes tienen todo el derecho de poder participar en algo que está cambiándole sus modos de vida, sus modos de producción, su forma de relacionamiento con la naturaleza, y por lo tanto vienen a ser los directamente impactados por estas estrategias de mercado cortoplacista que no ven los impactos que hay en el ecosistema, y con ellos es como tirarse las piedras a nuestro propio techado, ¿no? Eso es lo que quería aportar, viceministra, a través suyo, señor presidente. Gracias, congresista Foronda. Congresista Leche. Gracias, presidente. Cambiando un poco de tema, ¿qué se piensa hacer con 7 millones de hectáreas de la Amazonía que están depredados? ¿Hay alguna política de reforestación? ¿Hay algún tema que estemos orientándonos hacia dónde vamos a hacer la recuperación? Segundo punto, las bahías en el Perú, indefectiblemente todas en la costa peruana, tienen los desagües que salen al mar. Sería importante no tratar de cambiar el planeta, sino cambiemos lo que podemos hacer en el relativo corto plazo. Sacar los desagües de las bahías, recuperar el agua de los desagües sería bastante importante. Ahí hay un tema que hay que hablar con las municipalidades, que a veces es sumamente complejo negociar con ellos para la entrega del desagüe. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. El caso del desagüe de Ancón, se sacó ya el parque industrial I4 en Ancón. El agua que debería tener ese parque es justamente recuperar todos los desagües que suben desde Cerro Camote hasta la bahía de Ancón, en que posiblemente se largue un segundo desagüe en la bahía, cuando las bahías deberían estar recuperándose y buscar la reforestación de una bahía, ¿no? O sea, las bahías también se reforestan, lo que le daría una sostenibilidad a las poblaciones que viven de la pesca artesanal. Entonces, yo creo que ahí son dos temas muy puntuales, muy factibles. En cuanto al tema de la reforestación con árboles propios de la selva, durante mi ministerio se dieron los dos premios, el premio de innovación por categoría y el premio de innovación general, a un grupo de personas que están con una técnica para reforestar la Amazonía. Sería importante estar a disposición de ustedes para presentárselos, pero son temas muy concretos, muy puntuales, que algo se puede hacer hoy día sin necesidad de tener que cambiar el planeta de golpe. Gracias. Gracias, congresista Lechea. Viceministra, para poder responder a cada una de las inquietudes de los congresistas, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente, y le agradezco nuevamente esta invitación después de haber escuchado las consultas y las preguntas, y dejo establecido desde un comienzo que, por favor, si podemos luego seguir profundizando con estos temas cuando ustedes deseen y de manera individual, nos vamos a sentir absolutamente emocionados con eso. Congresista Foronda, fueron varios temas, permítame ir uno a uno y disculpe si es que luego repito con alguno de las otras intervenciones.
Muy importante lo que dijo respecto a la matriz energética, a una política energética y al hecho de que más allá de las energías no renovables tenemos las renovables, pero además tenemos las renovables convencionales y no convencionales. Y eso es un tema importantísimo. Muchos en el país pensamos que al tener muchas hidroeléctricas, que es energía renovable convencional, entonces estamos ya hemos ya hecho la mitad del camino. Probablemente habremos hecho la mitad del camino, nos falta la otra mitad. Debemos de promover en un país que además en estos momentos ya tiene una cobertura energética suficiente. No es que estamos en falencia de energía, tenemos energía. Lo que estamos necesitando es llegar más a los lugares apartados a los que no tenemos, pero en cantidad ya tenemos la energía que necesitamos. Es seguir promoviendo el tema de energías renovables no convencionales. Estos parques eólicos que se están desarrollando, estos parques de energía solar que se están desarrollando al sur del país, utilizando la costa, los recursos renovables que tenemos, es súper importante. Viento y sol que tenemos en la costa peruana, aquella costa que es desértica, aquella costa que a veces vemos como preocupante, realmente es un alto potencial para el tema de producción de energía. Y en el tema de matriz energética yo le puedo ir adelantando, porque este tema va a ser reiterativo. El grupo técnico multisectorial que desde hace 2 años viene trabajando en lo que corresponde a identificar cuáles son aquellas medidas que nos van a permitir contribuir como país al tema de reducir las emisiones de cambio climático. Una de las cosas que ha identificado por parte del Ministerio de Energía y Minas es precisamente la inmediata necesidad de elevar, no en el monto que hay ahora, que es 5%, sino llegar, esperamos aspiracionalmente en el corto plazo a 15% en el tema de energía renovable como parte de la matriz energética en el país. Eso es sumamente importante. Un comentario sobre la precisión que usted hizo respecto a la incorporación del tema de cambio climático en las políticas públicas, en las normas que el Congreso emite, etcétera. Es clave porque hoy los temas de género, los temas de interculturalidad, los temas de gestión de riesgo no pueden estar ausentes ni de las políticas públicas ni, por supuesto, de las decisiones que toma un poder tan importante como es el poder legislativo. Y yo tengo absoluta seguridad que en materia de cambio climático este va a ser nuevamente un tema transversal que no va a poder estar mucho más ausente. Gracias por haber mencionado, señor congresista, el tema del Premio Nobel de Economía de 2018. Yo creo que esto es algo sumamente valioso. Normalmente se piensa, hay quienes piensan, que el cambio climático es un tema ambientalista. Hay quienes piensan que el tema de cambio climático es un tema que probablemente ahora es la bandera de las poblaciones indígenas. La verdad es que es muy importante entender que es un tema de todo tipo, es transversal y por ende también es económico. El que el Premio Nobel de Economía haya sido dado a estudios sobre el impacto del cambio climático y la tecnología en la economía es fundamental y yo creo que va a marcar un cambio fundamental en los próximos años. Cuando usted mencionó la preocupación que todos tenemos además respecto a un crecimiento económico desmesurado, yo le puedo decir que por lo menos desde el Ministerio del Ambiente hay una claridad y yo quiero tomar ya desde el Ministerio del Ambiente la palabra por el Ejecutivo en que tengamos un crecimiento que sea socialmente comprometido, ambientalmente responsable, además de económicamente rentable. No podemos tener un crecimiento económico que solamente priorice una de las variables. Y eso es algo que repetimos hasta el cansancio desde el Ministerio. Ambientalmente sostenible y responsable, socialmente comprometido, además de económicamente rentable. Solo así podemos llegar a ese desarrollo sostenible, ese crecimiento verde que estamos aspirando como país y que ustedes han escuchado reiteradamente por parte del presidente de la República. Un presidente que, a diferencia de lo que escuchábamos antes, puede decirlo no solamente en un discurso en 28 de julio, sino que lo puede decir en las Naciones Unidas. ¿No es cierto? Dejando muy claro que queremos crecer como país y desarrollarnos, pero de manera homogénea y de manera sostenible.
Yo quería comentarle ante una precisión, ante una consulta que hacía usted respecto de cómo se iba a monitorear este tema de los trabajos que estamos haciendo, que definitivamente hay un tema multisectorial en el que estamos totalmente comprometidos. Este grupo técnico multisectorial que viene trabajando ya 2 años, lo que tiene es que plantear acciones concretas para bajar las emisiones, y esto va a estar, y lo dice el propio reglamento, monitoreado permanentemente mediante una plataforma de cumplimiento. Un tema que usted mencionó, ciudades, y fue repetido por varios de sus colegas, yo lo agradezco, porque en el tema de ciudades, no solo las de la costa, en donde probablemente hay un mayor asentamiento, sino aquellas ciudades amazónicas que están en crecimiento, merecen ser ciudades sostenibles en la Amazonía, así como en las zonas altoandinas o en la costa. La eficiencia energética, la eficiencia hídrica que requieren nuestras ciudades es sumamente importante. Y ahora, si no estoy equivocándome, incluso el alcalde recién electo para la ciudad de Lima habla de ciudades sostenibles o ciudades inteligentes como parte de lo que se requiere. En eso estamos trabajando fundamentalmente, y tenemos el apoyo de la cooperación, y hemos tenido por parte de las autoridades locales, no solo en Lima, a nivel nacional, un permanente compromiso ante la necesidad de gestionar riesgos, señora, y usted lo sabe. En Madre de Dios han habido inundaciones increíbles, no solamente las que han habido en el norte del país. Por lo tanto, pensamos que es una muy importante oportunidad, no solamente para nuestro acercamiento a la zona rural, sino también a la zona urbana, que va a verse afectada y ya se está viendo afectada con temas como el del cambio climático. Usted hizo un comentario puntual sobre el tema de la ley de hidrocarburos y la de diversificación de tecnología y matriz energética, que espero haber abordado de cierta manera con el tema de energías renovables no convencionales, que todavía tienen un techo por seguir creciendo, pero como Ministerio del Ambiente, como usted conoce, hemos dado nuestras observaciones por escrito al proyecto de ley de hidrocarburos, porque la preocupación que tienen todos los peruanos de que exista un desarrollo, pero un desarrollo bien llevado, sostenible, respetuoso, es lo que guía nuestro trabajo, definitivamente, todos los días. Y respecto a ese último punto sobre si el MINAM solo va a ser un ente de consulta o va a tener el liderazgo, le puedo asegurar que cada ministerio está teniendo el liderazgo en lo suyo, pero en este caso en particular, en el tema ambiental, yo solamente repito las palabras de la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, cuando dice que el tema ambiental debe estar inoculado en el ADN de cada ministerio y de cada política pública al momento de tomar una decisión. No se tratan de las decisiones del sector energía, del sector agricultura, ¿sí? Se trata del sector vivienda, se trata de que ellos entiendan permanentemente que el tema ambiental ya es parte del trabajo que hacen. Y eso es sumamente importante, porque cuando la congresista Pariona menciona el plan de educación intercultural, uno debería de decir, ¿y por qué tenemos que tener un plan de educación intercultural si es que el plan nacional ya debe ser intercultural? Es importante tener uno puntual para resaltar la importancia del tema, pero eso no excluye que el plan nacional de educación deba tener componentes de interculturalidad fuertemente involucrados, y por ellos también temas ambientales definitivamente. El segundo, congresista Olechea, básicamente en el tema de definición, en la presentación usted va a ver que parte del proceso de consulta previa, precisamente el segundo paso del tema de consulta previa, es el de identificación de pueblos indígenas. Pues se requiere esta identificación de pueblos afectados. Ahí definitivamente participamos de la mano con el Ministerio de Cultura, más allá de lo que ocurra en otros países, como bien han mencionado los congresistas, en nuestro país los temas de identificación cultural son objetivos y subjetivos y están en las normas pertinentes. Por eso es que además, siendo el Ministerio de Cultura el ente rector y el que guía estos temas, nosotros vamos de la mano con ellos para estos procesos de identificación. Y sí, de los 7 pasos que tiene la consulta previa, el segundo tiene que ver con el tema de identificación de pueblos indígenas. Congresista Ceballos, definitivamente le puedo asegurar que estamos haciendo un súper
súper esfuerzo para lo que es el trabajo multisectorial. Cuando usted ha mencionado los temas, el trabajo multisectorial y otro tema, entender que tanto en la producción como en el consumo hay una responsabilidad conjunta. Es decir, entendemos perfectamente que a los sectores productivos se les exige y se les pide que tengan responsabilidades de diferentes tipos, y nosotros como consumidores deberemos también ser muy exigentes de que esas pautas y parámetros se cumplan, porque de otra manera puede... Bien, hasta el momento viene realizando su exposición y contestando también a las interrogantes de los miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista en estos instantes Wilber Rosas. Se encuentra presente la Lucía Delfina Ruiz, viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Ella venía exponiendo sobre los alcances del proyecto de reglamento de ley marco sobre cambio climático. Al respecto también se ha expresado la preocupación de varios congresistas. Nos trasladamos a esta hora de la mañana de inmediato donde se encuentra nuestro compañero Guillermo González. Él precisamente está en el recinto donde se va a llevar a cabo la subcomisión de acusaciones constitucionales.